Existe un momento exacto en cada gran confrontación entre potencias en el que la parte que inicia la acción descubre, con horror, que lo que pretendía proyectar como una demostración de fuerza absoluta ha revelado, en cambio, las coordenadas precisas de su propia vulnerabilidad. Estados Unidos impuso un bloqueo en el estrecho de Hormuz para demostrar una resolución militar decisiva, un mensaje de máxima presión que debía doblegar a Teherán y advertir al mundo que Washington sigue siendo el único policía de los mares. Pero lo que ese bloqueo ha mostrado en las últimas horas, con una claridad que ningún adversario podría haber diseñado de forma más cruelmente efectiva, es precisamente donde termina hoy el poder estratégico estadounidense y donde comienza el nuevo orden del poder estratégico chino. Consideren por un momento el caso del petrolero vinculado a China, el Starrich. Este buque no es un barco cualquiera, es un fantasma que desafió a la flota más poderosa de la historia. El Starrich pasó por el estrecho de Hormuz después de que se impusiera formalmente el bloqueo estadounidense. No fue detenido por las fragatas de escolta, no fue obligado a dar la vuelta por los destructores de la Quinta Flota, no fue abordado por equipos de operaciones especiales. Pasó a través del estrecho con total impunidad, a pesar de que ya pesaban sobre él sanciones estadounidenses previas, y a pesar de que la fuerza naval más formidable que la civilización humana haya reunido jamás estaba posicionada en esas aguas precisamente para hacer cumplir la política de la Casa Blanca. Entiendan bien lo que representa ese único petrolero, porque esto no es una noticia sobre logística o transporte marítimo. Es una señal deliberadamente elegida, ejecutada con precisión quirúrgica y publicitada de forma estratégica para decirle a cada gobierno de la Tierra que está observando esta confrontación exactamente cuál es el valor real del bloqueo estadounidense. El mensaje de Pekín es simple: el corredor energético más crítico del mundo no está cerrado si China decide que no va a cumplir. Un solo barco ha servido para trazar la línea donde la autoridad de Washington se desvanece ante la mirada del mundo. Pero el Starrich es solo la parte visible de una ofensiva mucho más profunda. Añadan a este tránsito marítimo una serie de compromisos diplomáticos de alto nivel que, en conjunto, constituyen la ofensiva geopolítica china más significativa desde el comienzo de este conflicto. En las últimas 48 horas, Pekín ha activado un triángulo diplomático que abarca a los Emiratos Árabes Unidos, España y Rusia. Son 3 reuniones que cubren el Golfo, Europa y el eje estratégico euroasiático, y que están construyendo algo estructural, algo diseñado para durar mucho más allá de esta crisis y definir el orden mundial posterior a este enfrentamiento. Estamos siendo testigos de la construcción activa de un nuevo orden global en tiempo real, mientras los portaaviones estadounidenses parecen atrapados en una doctrina que ya no encaja con la realidad del siglo XXI. Analicemos qué significa el paso del Starrich para la realidad del cumplimiento de la ley internacional. Un bloqueo que no puede ser aplicado contra un buque sancionado vinculado a la segunda economía más grande del mundo no es un bloqueo, es, simplemente, una declaración de intenciones fallida. Las sanciones previas significaban que el Starrich ya estaba en una lista negra, ya era objeto de una arquitectura legal diseñada para impedir que operara libremente en el comercio internacional. Estados Unidos conocía este buque, lo tenía identificado y, sin embargo, el buque pasó bajo las narices de sus radares Aegis. Los analistas militares podrán debatir si fue un hueco en la cobertura o una decisión política para evitar un incidente directo con China. Pero ninguna explicación técnica cambia la percepción global. China acaba de demostrar públicamente, y sin consecuencias, que el bloqueo tiene un límite. En la alta política entre potencias, la percepción de poder frecuentemente importa más que la capacidad operativa de los misiles, y China hoy tiene la percepción de su lado. Miremos ahora el primer pilar del triángulo diplomático, la reunión con los Emiratos Árabes Unidos. El presidente emiratí recibió a funcionarios chinos mientras el bloqueo estadounidense del estrecho, por donde debe pasar toda la riqueza de los Emiratos, está generando una disrupción económica masiva. El mensaje de Pekín a Abu Dhabi es trascendental: vemos su vulnerabilidad, nos oponemos a la acción de Washington que la está creando y nos posicionamos como el socio que protegerá sus intereses económicos en el futuro. Los Emiratos albergan bases estadounidenses, pero su supervivencia depende del libre tránsito por Hormuz. Cuando el país que controla la obstrucción es tu aliado histórico, pero el país que ofrece la salida diplomática es China, el cálculo de seguridad a largo plazo empieza a cambiar. Y esos cambios marginales en la alineación de los estados del Golfo son los que terminan por expulsar a las superpotencias de las regiones estratégicas. El segundo pilar es la visita a España. Que el primer ministro español viaje a Pekín para enfatizar la alineación en torno al derecho internacional y alentar a China a desempeñar un papel más fuerte es un golpe diplomático maestro.
Estamos hablando de un miembro de la OTAN, un aliado europeo de primer orden, diciéndole esencialmente a Pekín que Europa ve a China como un contrapeso legítimo frente al unilateralismo de los Estados Unidos. España está hablando en nombre de una conversación europea que ya se escucha en los pasillos de Bruselas, Berlín y París, que significa para Europa la retirada de Estados Unidos de las normas que afirma defender. China se está insertando en esa conversación presentándose como el defensor de los mismos principios legales que Washington está violando con su bloqueo unilateral. Finalmente, el tercer pilar, la reunión con Sergei Lavrov. La coordinación entre Rusia y China sobre la situación marítima refleja una alineación estratégica que ya no tiene vuelta atrás. Ambos ven en Hormuz una oportunidad dorada para demostrar los límites físicos del poder estadounidense y acelerar la transición hacia un mundo multipolar. Juntas, estas tres reuniones abarcan la seguridad energética, la legitimidad institucional europea y el peso estratégico euroasiático. Es una coalición que no necesita un tratado formal porque está definida por un interés compartido, demostrar que la acción unilateral estadounidense en los bienes comunes globales puede ser desafiada, resistida y, en última instancia, revertida por la fuerza de los hechos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha calificado el bloqueo como peligroso e irresponsable. Analicen esas palabras, porque no fueron elegidas al azar. Peligroso es una afirmación legal que sostiene que el bloqueo amenaza la paz internacional, invocando directamente la Carta de las Naciones Unidas. China está posicionando la política de la administración Trump como una violación de los principios fundacionales del orden mundial, presentándose ella misma como una defensora más fiel de esos principios que su propio autor original. Irresponsable es un mensaje dirigido al sur global, a los países que durante décadas han recibido sermones de Washington sobre el comportamiento responsable. Pekín les está diciendo a esos gobiernos que Estados Unidos no es un administrador confiable de las rutas comerciales del planeta. Este mensaje, entregado con la credibilidad de las inversiones chinas, suena con una fuerza devastadora en las capitales que aún no han decidido de qué lado estar en esta nueva guerra fría. Entremos ahora en la economía de la energía. Estados Unidos, gracias a su producción interna, no siente inmediatamente las consecuencias políticas de un bloqueo en el Golfo. Pero sus aliados sí. Economías como las de India, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea experimentan shocks en los precios en cuestión de semanas. Inflación, costos de transporte disparados, insumos industriales impagables. Los ciudadanos de Madrid o Tokio no tienen interés en el conflicto nuclear con Irán y no están dispuestos a soportar su carga económica indefinidamente. Los líderes de estos países están en una situación imposible. No pueden romper con Washington por razones de seguridad, pero no pueden sobrevivir políticamente a una crisis energética sostenida. China entiende esta estructura de presión y su ofensiva diplomática ofrece a estos gobiernos la cobertura política necesaria para presionar a Washington desde adentro, sin romper formalmente la alianza. ¿Hacia dónde nos lleva esto? La crisis de Hormuz ya no es una complicación periférica del conflicto con Irán, es la historia central de la competencia entre Estados Unidos y China. Pekín ha dejado de ser un comentarista para convertirse en un actor interesado que está dispuesto a moldear el resultado, aceptar la ira estadounidense y absorber los costos de la no conformidad. Este cambio invalida los cálculos originales del Pentágono, que contemplaron el costo de la resistencia iraní, pero quizás no el costo de que China decida desafiar activamente el bloqueo. Se abren ahora tres trayectorias posibles. La primera es que el bloqueo se mantenga a un costo diplomático acelerado, dejando a un Estados Unidos más aislado y a una China reclamando el mérito de haber defendido el comercio global. La segunda, y más peligrosa, es un incidente naval directo entre buques estadounidenses y chinos en el estrecho. Un tránsito asertivo de un buque de guerra chino obligaría a Washington a una decisión binaria: atacar y arriesgar una guerra nuclear o ceder y admitir ante el mundo que su bloqueo no se aplica a China. La tercera es que la presión económica de los aliados, amplificada por la diplomacia china, fuerce una modificación silenciosa de la política de Washington antes de que la escalada militar llegue al punto de no retorno. Lo que China ha hecho esta semana es una lección de realpolitik del siglo XXI. Sin disparar un solo misil, sin enviar un portaaviones a confrontar a la Marina de los Estados Unidos, simplemente enviando un petrolero y celebrando 3 reuniones clave, Pekín ha infligido más daño a la posición estratégica de Washington que el que Irán podría lograr con todo su arsenal. China ha revelado que el poder de una superpotencia en los bienes comunes globales tiene un límite, y que ese límite lo marca la interdependencia económica y la legitimidad diplomática. Estados Unidos entró en Hormuz para proyectar fuerza, lo que ha proyectado es la ubicación exacta de su restricción.
En la competencia por el siglo XXI, saber exactamente dónde se detiene tu adversario vale más que cualquier sistema de armas. China ahora lo sabe, y lo que es más importante, el mundo entero sabe que China lo sabe. Las próximas 72 horas serán las más críticas de esta confrontación, pues estamos ante el desafío más trascendental al orden mundial desde la crisis de los misiles de Cuba. Manténganse informados, porque el mapa del poder acaba de cambiar para siempre.